Casio Edifice, velocidad y audacia. Relojes deportivos y elegantes para en ocasiones de negocios, trabajo, socialización y para todo tipo de eventos. En este video vamos a ver algo básico del Casio Edifice Toro Rosso, ver las diferencias original versus réplica, ponernos en contexto y qué sucede también alrededor de este reloj, así como el engaño de que lo venden como original pero venden réplicas. También veremos algunos detalles como la diferencia de las cajas, el material, etc. Este gran reloj Casio Edifice Toro Rosso EFR 564TR es edición limitada del año 2019. En ese año, Casio lo lanzó junto con otros modelos Toro Rosso, que son los siguientes. De mayor a menor, es decir, que el que vamos a ver es el que menos funciones tiene. El primero es una bestia, es solar y tiene muchas funciones. El segundo también es solar y tiene las mismas funciones que el tercero, y este tercero que vamos a ver tiene prácticamente estas características, las cuales son las mismas características de un Casio Edifice promedio. Y las siguientes funciones, que también son funciones básicas de un Casio Edifice. Correa dual de acero inoxidable, hermosa combinación azul y plateado, corona enroscable con el logo Edifice tallado, tapa de fondo atornillada, hebilla de una sola pulsación. La réplica viene con esta caja, que es una caja de un Casio Edifice comercial. Y la caja del original Casio Edifice Toro Rosso, edición limitada, viene en esta caja mucho más grande, porque va a contener varios regalos, por así decirlo, como un portarreloj para poner en mostrador, etc. Escudería Toro Rosso, Casio Edifice. Ahora esta escudería de Fórmula 1 actualmente se llama Escudería Alfa Tauri, y Casio lanzó sus modelos en el año 2020. En lo personal no me convencen mucho estos modelos, no parecieran que fueran relojes con diseño de autos de carrera, son monocromados y en la esfera tienen un degradado. El código de la caja es MP-XEDC2-3. Asumo que debe ser un código único por ser edición limitada. Abriendo la caja réplica. Veamos, un manual fotocopia. Y aquí está. A mi modo personal he visto muchas réplicas Edifice, pero este es el que más me ha gustado. Lo han hecho hermosísimo. Si bien los otros Casio Edifice réplicas vienen con fallas, este no le he visto ninguna falla, por lo cual si no quieren gastar mucho, yo recomendaría este reloj. Si lo cuidan mucho, no se van a arrepentir. Lo he probado varios meses y está excelente. Yo te recomendaría el original, pero si no tienes el dinero para comprarlo, esta réplica está muy buena. Al precio que lo venden, 300 a 350 soles, creo que está bien. Si deseas el original, me mandas mensaje acá en el canal o al Facebook que dejo abajo en la descripción, o algún otro reloj que cuelgo en este canal. No crean que los originales vienen con esos stickers azules en los botones. Esos stickers solo vienen con las réplicas Edifice. Se dice que los ponen así como para decir que es nuevo, como generalmente son materiales más baratos y se pueden dañar con una raspada. Me ha impresionado esta réplica Casio Edifice, especialmente me gusta mucho el logo, ahí donde dice Toro Rosso. Me hace recordar el famoso Red Bull EF550 RBSP, Red Bull Silver Plate. En ese reloj el logo en la réplica es muy opaco y no se aprecia bien, pero aquí sí. Vamos a comprobar si tiene el timer stop. Para eso activamos el cronómetro
y comprobaremos si al dar el minuto la esfera de arriba se detiene. Sí, efectivamente, se detiene. No todas las réplicas tienen esa función, solo las mejores réplicas de Casio Edifice. Vamos a ver qué sale en la tapa de atrás. Nos dice Toro Rosso 2019, Stainless Steel, acero inoxidable, Water Resistant, 10 bares. El código del manual y el código del reloj, movimiento japonés nos sale, y Case in China, ensamblado en China. Y abajo sale un código algo así como 20 más 3G, algo así. Ahora abriremos el Toro Rosso original 564 TR. A ver, ¿qué nos viene acá? Algo transparente. Ah, ya, es el soporte del reloj. Lo podremos poner en un mostrador o en la mesa de noche. Falta su base. Pocas veces he tenido una edición limitada, especialmente la primera vez de un Casio Edifice. No sabía que venía con esas cosas. Aunque este plástico no es de gran calidad, se aprecia el detalle. Ah, esta es su base. Acá podremos poner el soporte para poner el reloj. Qué bestial, ¿eh? Y finalmente viene esta otra caja de cartón blanco que se encuentra el manual. El manual se llama ANA H3H-1. Ojo, solo el original viene con este manual. Si ven otro manual que viene con un papel amarillo o naranja diciendo que es la garantía y que la versión con esta caja grande solo fueron los primeros relojes que sacaron, es totalmente falso. Este es el verdadero manual que viene con el original y como es edición limitada solamente se lanzó en el 2019. Cada edición limitada, como su nombre lo indica, es limitada. Este manual es si lo compras en USA o en Europa, pero si lo compras en Japón te va a venir con este manual totalmente en japonés. Actualmente, en este año 2021, este reloj, su precio mínimo es $350 a más. Este es el original, se ven las diferencias, ¿no? Este reloj pesa más y las diferencias vamos a verlas ahora, pero a simple vista es el brillo y los materiales.
Esta es la réplica. El número 9, el 12, el 6 y las franjas correspondientes al 10, 11, 1, 2 son de color rojo opaco, no es brillante, en pocas palabras es plástico. En cambio, el original son de metal, por lo que se reflejan con la luz. El bisel en la réplica es demasiado llamativo, los números están de color blanco. En cambio, en el original estos números son de color gris y son más finos. La aguja del círculo de abajo de la réplica lo han hecho de color naranja, algo que está fuera de todo el diseño del color. En cambio, en el original esta aguja es de color rojo. En este modelo el original viene con hebilla de una pulsación, pero es bueno recordar que no todos los Casio Edifice originales presentan esta hebilla de una sola pulsación. Solo hay algunos modelos Casio Edifice que presentan la otra hebilla, que es de 2 pulsaciones, como por ejemplo EF550, EF558, por citar algunos ejemplos. Notar que aquí se ve el trazado de letras finos, en especial el código serial que está al final. Es muy fino el trazado. En cambio, en la réplica los trazados no son finos. La circunferencia de arriba en el original encontramos los números 0.5, cosa que en la réplica solo tiene una línea. Y también encontramos que el logo de los dos toros es muy fino, se puede apreciar muy bien. En cambio, en la réplica se puede ver bien el logo y el dibujo de los dos toros, pero no es tan definido. Y este modelo que vimos al principio, podemos ver que los números del bisel es de color gris y los números dentro de la máquina son de metal. Además, en la tapa de fondo atornillada vemos que las letras son finas y la hebilla es de una sola pulsación. Bueno, gracias por ver este video. Si te sirvió para conocer más de estos hermosos relojes, regálame un me gusta, y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, le des clic a la campanilla para que te salga en las notificaciones cada vez que cuelgo un nuevo video. Gracias, hasta un próximo. Diferencia entre etiquetas y código de barras. Los dos tienen fosforescencia en las manecillas.